Desiree, capítulo 1 de Bárbara Cartland. Drogo, gracias a Dios que has venido. Lady Bedlington esperó hasta que el mayordomo hubo cerrado la puerta y estuvo segura de que no podían escucharla. Aún entonces su voz sonó apenas como un murmullo, y la intensidad de sus sentimientos no pasó inadvertida al hombre que la veía. Era, tal vez, una de las pocas ocasiones en que Lily Bedlington no pensaba en su apariencia. A pesar de ello, nunca se había visto tan hermosa como en esos momentos. El sufrimiento daba a su rostro una belleza casi espiritual. Sus ojos azules, que con frecuencia parecían vacuos, estaban oscurecidos por la violencia de sus sentimientos. —¿Qué sucedió? —preguntó el duque de Roehampton. Su tono de voz sonaba preocupado, lo que pareció calmar un poco la tensión de la mujer. —¡Oh, Drogo, Drogo! —gritó. Sabía que vendrías en cuanto recibieras mi nota. Él tomó las manos de ella entre las suyas y se las llevó a los labios. Lady Bedlington contempló el rostro del hombre amado, las facciones aristocráticas, los profundos ojos grises bajo las cejas rectas, la mandíbula cuadrada y firme, la boca un tanto obstinada. Era un rostro apuesto que había hecho palpitar el corazón de muchas mujeres y cautivado a Lily Bedlington. Él dio vuelta a las manos de ella y besó sus suaves palmas. Lily se estremeció, cerró los ojos. Nunca en su vida había conocido un amor tan glorioso como el que este hombre, 10 años más joven que ella, le había inspirado. Lily había sido aclamada como una beldad desde que era casi una niña, pero sentía que había sido una belleza dormida que esperaba el beso del príncipe azul para alcanzar la perfección. Y entonces Drogo se había enamorado de ella. Lily lo conocía desde pequeño, porque la madre de él era íntima amiga suya. Fue un chico atractivo, pero jamás pensó en él como hombre, hasta que volvió de un viaje alrededor del mundo, 6 meses antes, y se habían encontrado como si lo hicieran por primera vez. Fue entonces cuando supo lo que el amor realmente significaba. Abrió los ojos y encontró una atrevida invitación en su mirada, que ella conocía demasiado bien. «No me mires así, Drogo», suplicó. «Tú no entiendes». «Mi amor, cuéntame qué sucede», suplicó Drogo. Permaneció de pie, mirando cómo el sol brillaba sobre sus rubios rizos, cuidadosamente peinados. Cuando lo tenía suelto, el cabello le llegaba casi a las rodillas. El duque recordó con cuánta frecuencia había hundido la cara entre la sedosa fragancia de esa cabellera. Ninguna mujer podía ser más hermosa que Lily, pensó al contemplarla. Su cutis blanco y sonrosado, el oro de su cabello, el azul de sus ojos, una rosa inglesa. Había llamado Lily muchas veces durante su vida. Habían llamado a Lily muchas veces durante su vida. Había también algo esencialmente inglés en las hermosas y delicadas líneas de su cuerpo. Su cintura era pequeña, y ella estaba muy orgullosa de ello. Había gracia y dignidad, además de belleza, en cada movimiento, en cada gesto. «¿Qué es lo que te está angustiando tanto?», preguntó el duque con impaciencia. Lily se volvió hacia él. «George nos ha descubierto», musitó ella, con labios temblorosos y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sin poder soportar el dolor de su expresión, en solo 2 zancadas se colocó a su lado y la tomó en sus brazos. «No llores, mi amor, no puedo soportarlo», exclamó. Pero cuando su boca buscó la de ella, Lily lo apartó. «No, no, Drogo, tienes que escucharme. Es una cosa muy grave. ¿No te das cuenta? George está furioso. Ha prohibido que volvamos a vernos». «Pero eso es ridículo, absurdo», exclamó el duque. «Sí, sí, lo sé. Discutí con él, supliqué, dije todo lo que se me ocurrió, pero fue inútil. Alguien nos vio en los jardines, Kew, la semana pasada. Se lo dijeron y recordó que cuando me preguntó ese día a dónde había ido, le contesté que a la costurera. Creo que nos ha estado observando hace algún tiempo, y esto solo ha confirmado sus sospechas. Oh, Drogo, ¿qué vamos a hacer?» «Huye conmigo», contestó él. «Podemos ir al extranjero. George se divorciará de ti, sin duda alguna, y entonces nos casaremos». «Estás loco. ¿Cómo podría hacer tal cosa? ¿Cómo podría soportar el escándalo,
El horror de una situación así. Mis amigos dejarían de hablarme. No podría ir a la corte. Oh, no, Drogo, tú sabes que eso es imposible. Pero no puedo renunciar a ti. Me niego a hacerlo. Había un tono desesperado en la voz del duque, aunque desventurada en esos momentos. Lily Bedlington sintió una repentina oleada de satisfacción. Sí, él la amaba tanto como ella lo amaba a él, o tal vez más. Era la elegida del corazón de este joven apuesto y codiciado, que todas las madres ambiciosas de Londres habían tratado de conquistar para sus hijas. Pero él le pertenecía. Estaba unido a ella por un lazo mucho más fuerte que el matrimonio. Estaban unidos por una pasión carnal. «Hemos sido tan felices», gimió Lily. «¿Y voy a perderte ahora?», preguntó el duque. «No hay nada que podamos hacer», aseguró con aire desolado. «Nada. Después que George habló conmigo, me pasé la noche despierta, tratando de encontrar una salida que no existe. Huye conmigo», volvió a proponer el duque, a sabiendas de que ella no iba a aceptarlo. Lily no tenía madera de heroína, nunca soportaría ser menospreciada por la sociedad, y en el mundo en que los dos se desenvolvían, un hombre que erraba podría ser perdonado, una mujer jamás. Aun cuando se convirtiera en su duquesa, las puertas de la alta sociedad y de la corte se cerrarían para ella sin remedio. Por primera vez el duque comprendió que el amor ocupaba un segundo lugar respecto a la aceptación social. El tipo de relación que sostenían él y Lily nunca resistiría el impacto del rechazo de la sociedad. Se sintió desilusionado. Mimado toda su vida, no estaba acostumbrado a que le negaran ningún deseo, y en ese momento deseaba a Lily más que a nada en el mundo. «No renunciaré a ti», exclamó con firmeza. George se muestra inconmovible. Habló primero de llevarme al campo. Luego decidió que eso tal vez no fuera conveniente, ya que tengo que servir de dama de compañía a su sobrina. Sí, George me va a castigar por la felicidad que he encontrado a tu lado. Hizo un repentino gesto teatral. Con los brazos, y la amargura de su voz se hizo más profunda al decir: «Imagínate, ser dama de compañía a los 34 años». Lily tenía 38 y ambos lo sabían, pero no era motivo de discusión en esos momentos. No sabía que George tuviera una sobrina, observó el duque. «Yo sí lo sabía, pero nunca soñé que viniera aquí. Es hija de Bertie. ¿Recuerdas a Bertie? El hermano menor de George. No, tal vez no lo recuerdes. Eres demasiado joven. Fue siempre un irresponsable, aunque sin duda encantador. Era un jugador empedernido. George tuvo que pagar sus deudas de juego muchas veces, hasta que por fin fue enviado a Irlanda, a criar caballos, y todos nos alegramos de librarnos de él. Se casó con Edith Whittington Beatty. Su padre era el marqués de Lamholm. La familia de la joven se puso furiosa, pero ella huyó con él, y no pudieron hacer nada. No volví a verlos desde que se fueron de Inglaterra, hace unos 2 años. Los dos se murieron en un accidente, en el carruaje en que viajaban. George fue al funeral. Me dijo que habían dejado a una chiquilla, pero hizo arreglos para que se quedara con la prima de Edith, una mujer que había vivido siempre con ellos, sirviendo como ama de llaves, más o menos. «Y ahora supongo que la prima ha muerto», dijo el duque. «Sí, la prima ha muerto», continuó Lily. «¿Y qué crees? La muchacha es dueña de una gran fortuna. Nadie lo sabía. Pero la chica tiene una madrina norteamericana que fue amiga de Edith. Parece que cuando la chiquilla nació, esta mujer depositó unas acciones petroleras a su nombre. Después se olvidó de ellas. Al correr de los años, el pozo al que se referían las acciones resultó muy productivo, y la muchacha ha sido informada por los abogados norteamericanos de su madrina, que tiene una enorme fortuna a su disposición». «¡Cielos! ¡Qué historia tan extraordinaria!», exclamó el duque, que ahora prestaba más atención, casi a su pesar. «Es fantástica, ¿verdad? Desde luego, George debió ser informado hace más de un año, pero la vieja prima estaba enferma y no se molestó en hacerlo. Solo ahora que ha muerto, ha salido todo a la luz. George hizo arreglos para que la muchacha venga a Inglaterra, y yo debo servirle de acompañanta durante lo que queda de la temporada social. Estarás en Londres, podremos vernos, debemos hacerlo. Es inútil, Drogo.
No nos atreveremos a vernos después de hoy. George dijo que podía verte para despedirnos y decirte lo que ha decidido. No quiere ningún escándalo, desde luego. Ha aceptado que nos encontremos en las casas de amigos mutuos, en reuniones y fiestas, pero si sabe que nos hemos visto a solas o en secreto, me llevará a vivir fuera de la ciudad para siempre. Y tú sabes que yo detesto el campo. Si tuviera que pasar año tras año en el castillo Bedlington, me volvería loca. No puedo dejar que te vayas así. Tienes que hacerlo. No hay otro remedio, contestó Lily. Nos veremos solo a través de salones llenos de gente. Tú estarás bailando con las debutantes, mientras que yo permaneceré en el estrado, sentada entre las viejas viudas. ¡Oh, Drogo! Era un grito de profunda desolación y entonces, casi a ciegas, Lily extendió los brazos hacia él. Por algunos minutos permanecieron abrazados, como dos niños perdidos en la oscuridad. Después, Lily le echó los brazos al cuello. «Te amo, oh Dios mío, cómo te amo», exclamó él con voz ronca de pasión. Bajó la mirada hacia ella. Los labios de Lily estaban entreabiertos y su respiración era agitada. Tenía los ojos entrecerrados y sus pestañas oscuras sombreaban las mejillas. «No voy a renunciar a ti, no lo haré. Voy a llevarte lejos conmigo, ahora mismo». Por un momento, Lily se permitió creer que aquello era posible. Pensó en su cuerpo esbelto y atlético, en sus manos que también sabían acariciarla, en su boca, siempre hambrienta de la suya, en las ocasiones que habían estado juntos, fines de semana en casas de campo de amigos mutuos, encuentros secretos en Londres, en los jardines Kew, en la Galería Nacional. Su respiración se hizo más agitada al recordar con qué cuidado subía a la escalera durante sus citas secretas, mientras toda la casa dormía. El terror de una duela que pudiera crujir, el rechinido revelador de una puerta. Entonces los brazos de Drogo la rodeaban. Se iría con él, vivirían juntos para siempre. De pronto apareció en su mente la imagen de ellos dos, vagando, exiliados e inquietos por el mundo, temerosos de hacer nuevas amistades, perseguidos siempre por el fantasma de su escandaloso pasado. Esto la hizo olvidar el éxtasis que compartía con él. Lily lanzó un suspiro y se apartó de los brazos del duque. Amaba a Drogo con todo su corazón, más de lo que había amado a nadie antes, pero no lo suficiente para ocultar su belleza al mundo, para vivir fugitiva y temerosa, consciente de las cosas horribles que sobre ella dirían sus amigos y los miembros de la corte. Entonces, mientras colocaba en su lugar un rizo que se había desprendido de su perfecto peinado, se le ocurrió una idea que la hizo volverse repentinamente hacia el duque, que se encontraba de pie detrás de ella. «Drogo, se me ha ocurrido algo». «¿Qué?» «Se me ha ocurrido algo que nos permitirá seguir viéndonos y estar juntos y solos con tranquilidad, y con más frecuencia que nunca». «¿Cómo sería eso posible?», preguntó él con evidente escepticismo, desilusionado todavía al ver que ella prefería el mundo social a su amor. «No sé cómo no se me había ocurrido antes», exclamó Lily. «Es la solución obvia para los dos. Tienes que casarte con esta muchacha». «¿Casarme? ¿Con quién?» «Con la sobrina de George, desde luego, con la chiquilla que va a llegar hoy aquí». «Te has vuelto loca, Drogo. No seas tonto, por favor. Ella es millonaria. Piensa en ello. Tendrás millones de dólares para gastar en embellecer Cotillon. Bueno, esta es tu oportunidad de hacerlo. Y si te casas con ella inmediatamente, no necesito ser su acompañanta, ni hacer ninguna de las cosas horribles y aburridas que George me obligará a hacer por su sobrina, ahora que está enfadado conmigo». «Es una idea descabellada. No puedes decirlo en serio», protestó el joven con vehemencia, pero Lily estaba sonriendo. «Mi querido Drogo, sé sensato. Eso lo resolverá todo. Tienes que casarte alguna vez. Tu madre estaba hablando de eso apenas la semana pasada, diciendo que necesitas tener un heredero. Vas a cumplir 29 el próximo año. Es tiempo ya de que te cases. No quiero casarme con nadie, excepto contigo. Lo sé, mi amor, y yo quiero casarme contigo. Lo deseo más que nada en el mundo. Pero George es fuerte como un toro, y estoy segura de que va a vivir hasta los 80 años. Y si no puedes casarte conmigo, ¿por qué no hacerlo con la sobrina de él?
Entonces podrías venir aquí con la frecuencia que quisieras, sin que George pudiera decir nada. No voy a casarme con la sobrina de George ni con nadie, ratificó en forma decidida. Lily lanzó un leve grito y se arrojó en el sofá. Así que quieres que nos separemos y no volvamos a vernos nunca. ¿Cómo puedes ser tan cruel, después de todo lo que hemos significado el uno para el otro? Te amo, Drogo, y yo te amo a ti, como bien lo sabes, pero no voy a casarme con una muchachita tonta, a la que nunca he visto en mi vida. Al decir eso, miraba el rostro de Lily vuelto hacia él, sus labios suaves e incitantes, sus ojos entrecerrados. Sabía que si la besaba en esos momentos, se desataría una emoción salvaje, un éxtasis increíble que los arrastraría a los dos y los uniría en una pasión candente, desbordante, que los haría olvidar todo lo demás. No voy a hacerlo, repitió él, un poco titubeante. Entonces, debemos decirnos adiós para siempre. Él comprendió que no había otra alternativa. George, aunque complaciente en ciertos sentidos, no era un hombre débil cuando se trataba del honor de su familia. Habían sido muy tontos al pensar que podrían guardar en secreto ese loco amor. Ambos eran conocidos y demasiado atractivos para que su conducta pasara inadvertida. Mi amor, no resisto la idea de perderte, musitó Lily. Él titubeó un momento más, al ver los labios de ella entreabiertos y temblorosos, y no pudo resistirse. Con una exclamación que era casi un gesto, un gemido, se inclinó hacia adelante y oprimió la boca de ella con la suya. Era el éxtasis, era una dulce agonía y el precio que tenía que pagar era el de su libertad. Pero en esos momentos no le importó. Cuando Drogo se hubo ido, Lily subió a su dormitorio para arreglarse el cabello antes que George llegara con su sobrina. Pensó con satisfacción que se había salido con la suya, y por el momento era lo más importante. Una vez que Drogo se casara con la sobrina de George, estarían más cerca que nunca, en ese reducido y exclusivo grupo social que giraba en torno a Emily Roehampton. Cabía la posibilidad, desde luego, de que Emily Roehampton se opusiera al matrimonio de su hijo con una joven desconocida, de educación incierta. Sin embargo, el dinero de la muchacha era un gran aliciente, pensó Lily con astucia, y, aunque Drogo era indudablemente un hombre rico, Cotillon, como un monstruo insaciable, devoraba la mayor parte de sus ingresos. Tal vez, pensó Lily con filosofía, todo saldría bien al final de cuentas. Tarde o temprano, el duque tendría que casarse, y aunque detestaba la idea de que lo hiciera con una mujer que no fuera ella misma, resultaba más soportable si lo hacía con alguien de la familia de su marido. Sobre todo si se trataba de una muchachita fea, como esperaba que fuera la sobrina de George. Dudaba mucho que, a pesar de su juventud, la joven pudiera competir en belleza con ella. Pese a sus 38 años, una intensa sensación de angustia la invadió, como sucedía siempre que pensaba en su edad. 38 años, 2 más y ya tendría 40. Me estoy volviendo vieja, pensó y se estremeció. Oyó el timbre y una puerta que se abría abajo. George debía haber vuelto. Lily dio una última mirada a su imagen y salió. Bajó la escalera con lentitud. Sus enaguas de seda crujieron al caminar ella. Los sirvientes metían el equipaje. La puerta de la biblioteca se encontraba abierta. Sabía que George debía estarle esperando allí con su sobrina. Cruzó con rapidez el vestíbulo de mármol y entró en la habitación. George se encontraba de pie, de espaldas a la chimenea, y junto a él estaba una muchacha. Por el momento, Lily solo pudo apreciar un anticuado abrigo de viaje, en color gris, y el feo sombrero de fieltro verde adornado con una maltrecha pluma. Cuando George la vio, la muchacha se volvió hacia la puerta y Lily pudo ver el rostro. Entonces se echó a reír, con una leve risilla de alivio y de sorpresa. La muchacha llevaba puestos unos anteojos oscuros. Nada en ella era notable, ni siquiera atractivo. Cuando Cornelia supo que tenía que ir a Inglaterra, sintió que la tierra se abría a sus pies. Trató de protestar, de negarse, pero comprendió que no iba a lograr nada desafiando al abogado encargado de notificarle la decisión de su tío. Como único consuelo, se fue a buscar a Jimmy. Lo encontró donde sabía que estaría, limpiando la caballeriza y silbando mientras trabajaba.
Era un hombre de cabellos grises, feo como el pecado, y casi no había un hueso en su cuerpo que no hubiera sido roto alguna vez por los caballos a los que servía. Pero Cornelia lo adoraba. «Van a mandarme lejos de aquí, Jimmy», le dijo en voz baja, y él, con solo mirar su pálido rostro, comprendió lo que estaba sufriendo. «Ya esperaba eso, muchachita. No puedes quedarte aquí ahora que la señora Whittington, que Dios acoja su alma, se ha ido al cielo». «¿Por qué no?», preguntó Cornelia en tono apasionado. «Este es mi hogar, el lugar al que pertenezco. Esos importantes parientes de papá jamás se habían ocupado de mí. ¿Por qué hacerlo ahora?» «Tú sabes la respuesta tan bien como yo», contestó Jimmy. «Claro que la sé», replicó Cornelia con menosprecio. «Es el dinero, ese dinero que no me interesa y que llegó demasiado tarde. Un año demasiado tarde para servir de algo». Jimmy suspiró. Había oído esto muchas veces antes. La expresión de su rostro recordó a Cornelia con cuánta amargura. Había llorado al enterarse de la gran fortuna que su madrina, norteamericana, le había dejado. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.